Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Manuel. El hambre en el mundo. Bueno, un problema cuyas dimensiones son mucho más graves de lo que la gente Claro. puede imaginar. Es importante que sepamos que el hambre es el mayor riesgo a la salud en el mundo y que mata más personas cada año que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. La FAO, organización internacional que monitorea el problema y lucha contra el hambre en el mundo, ha determinado que 842 millones de personas no tienen lo suficiente para comer. Otras organizaciones hablan de que 925 millones de personas deben enfrentarse al hambre cada día. Sin embargo, esta cifra podría haber disminuido en 156 millones desde el año 1990. La gran mayoría de personas con hambre, 827 millones, viven en países en vías de desarrollo, en donde el 14,3% de la población está desnutrida. Del total de personas con hambre en el mundo, alrededor de 552 millones viven en Asia y Oceanía, pero la tendencia es a la baja. Las mujeres constituyen un poco más de la mitad de la población mundial, pero representan más del 60% de las personas con hambre en el mundo. La desnutrición contribuye con la muerte de 2,6 millones de niños menores de 5 años, un tercio del total global, lo que hace que en los países en desarrollo 1 de cada 6 niños, casi 100 millones, tiene bajo peso. 1 de cada 4 niños en el mundo tiene retardo en el crecimiento. En los países en desarrollo la proporción puede aumentar a 1 de cada 3. Es impresionante esta cifra. 80% de los niños con retraso en el crecimiento viven en 20 países y unos 66 millones de niños van a la escuela primaria con hambre en los países en vía de desarrollo, de los cuales 23 millones están en África. El promedio mundial de calorías es de 2.800 kilocalorías por día. Ese es el promedio para el mundo entero. Este promedio de calorías se excede en países muy ricos o muy desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, como la mayor parte de Europa, por lo menos Europa del Oeste, y países como Australia, continentes como Australia y Nueva Zelanda. En algunos países asiáticos muy desarrollados como el Japón. Y el consumo de proteínas es alto, más de 12%. Y el consumo de grasas es excesivo, por encima de 35% en algunos casos, de las calorías totales. En cambio, en los países pobres hay países que apenas cubren las 2.000, 2.500 calorías por día en promedio. Tienen una ingesta proteica muy por debajo de lo recomendado. Inclusive, la ingesta de grasas es baja. Ellos se alimentan a base de cereales, a veces de carbohidratos, sobreviven, pero no están bien alimentados. Esa es la gran tragedia. En el mundo se puede dividir entre los países desarrollados, los países no desarrollados o pobres y los países en transición. Los países desarrollados, como dije antes, son gran parte de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y muchos países asiáticos que han logrado un desarrollo excelente, como Japón. En cambio, los países pobres, los más pobres de todo el mundo, son los países de África subsahariana y gran parte del sur de Asia, como la India, Afganistán, Pakistán y otros países en que tienen un bajísimo consumo y tienen una mala calidad de vida aún. El Programa Mundial de Alimentos de la FAO estima que se necesitan más de 3.000 millones de dólares al año para llevar alimentos a 66 millones de niños en edad escolar que sufren hambre. La mundialización del hambre aparece como una realidad vinculada no solo a la pobreza, sino también a otros factores como las guerras, los conflictos sociales, la deuda externa, la concentración de tierra, las prolongadas sequías en determinadas regiones y los desastres naturales. Estrechamente vinculado al término hambre ha ido desarrollándose el concepto de seguridad alimentaria. Ese concepto ha ido ampliándose desde los años 70 y hoy no solo se habla de cantidad de alimentos, sino de calidad. Sin embargo, si nos atenemos a las escalofriantes cifras de hambrientos que hoy existen, no parece muy útil fijar la atención en la calidad de la dieta, sino en las cuestiones subyacentes al problema del hambre: injusta distribución de la tierra, incapacidad de acceder al alimento producido, producirlo o adquirirlo, modelo de desarrollo que está minando los recursos naturales y el empobrecimiento derivado del pago de la deuda externa en muchos países del sur.
Pero ¿cuánta conciencia tenemos de la magnitud de este problema en el mundo? Vamos a la calle y luego estaremos conversando con la profesora Marianela Herrera. Bueno, tengo entendido que en África, en esos países africanos hay mucha miseria, pues hay países que necesitan la ayuda de las Naciones Unidas. Pues. Mal, demasiado mal, mundialmente. Bueno, porque hay mucha gente que, mucho quien comamos y poco quien produzamos. Producimos poco, pues, a nivel mundial. Es gravísimo, muy grave, porque no hay la suficiente voluntad de los políticos en el mundo de poder disminuirla en un porcentaje bastante elevado. Sí, claro, evidentemente hay algunos países que son pobres, que son unas economías que no son autosuficientes o no son lo suficientemente en movimiento como para crear sus propias cadenas de alimentación. Evidentemente tiene que ver muchos países de África y sin embargo hay países en Latinoamérica o sectores de países de Latinoamérica que también tienen problemas con el hambre. Bueno, todos sabemos que hay problemas de hambruna a nivel mundial, pero lo importante es Venezuela, que estamos pasándola bien brava, ¿no? La problemática del hambre. Bueno, hay muchos países que no tienen los recursos que tiene Venezuela y tienen un problema de hambre, pues, más que todo pobreza extrema, como los países de África. Es muy triste esa realidad, porque mientras los países en desarrollo más o menos disfrutan de alimentación adecuada, tenemos África, por ejemplo, y aquí nosotros al lado Haití con una problemática de gente muriéndose de hambre.